Hola a todos, bienvenidos al Amor por Cocinar. Soy José, gracias por estar otra vez con nosotros. Y hoy les vamos a enseñar a preparar este delicioso pastel imposible, que de imposible solamente tiene el nombre, si ustedes siguen las instrucciones como les vamos a decir. Les recuerdo que todos los ingredientes, así como las cantidades exactas, las van a encontrar al final del video y en la descripción del mismo. Y los ingredientes que vamos a utilizar son: para el caramelo, azúcar; para el flan, huevos, leche condensada, leche evaporada, queso crema y vainilla; para el pastel, huevos, mantequilla sin sal, azúcar, bicarbonato de sodio, pizca de sal, harina de trigo de todo uso, cocoa sin azúcar. Y para la decoración, en este caso usamos nueces en mitades y cerezas. Vamos a iniciar la preparación. Vamos a preparar el caramelo. En un recipiente, en este caso voy a usar un sartén caliente, vamos a verter todo el azúcar y la vamos a dejar hasta que empiece a caramelizar. Una vez que vemos que empieza a caramelizar el azúcar, la movemos con una cuchara de palo para que sea uniforme el fundido del azúcar. Esto casi está listo. Es muy importante que no se nos queme porque se amarga. Previamente ya tenemos un molde que la mitad de él lo enmantequillamos y lo enharinamos. Y en el fondo vamos a colocar el caramelo. Ya quedó listo. Ahora con muchísimo cuidado lo vertemos en el molde. Y ahora lo reservamos. Vamos a continuar ahora con la preparación del pastel. Vamos a cernir los ingredientes secos. Aquí teníamos la harina de trigo, la sal y el bicarbonato de sodio. Muy importante que lo pasemos a través de un colador. Ahora vamos a cremar la mantequilla, que la tenemos a temperatura ambiente. Incorporamos el azúcar. Este es un proceso que pueden hacer con una batidora de mano. La mantequilla debe de quedar así, ya está completamente acremada. Vamos a incorporar los huevos uno a la vez, rompiendo primero que nada su estructura ligeramente. Es muy importante que no sea todo a la vez y volvemos a batir. Incorporamos la cucharadita de vainilla y seguimos batiendo. Constantemente movemos con la paleta miserable para estar seguro que no se nos está quedando nada en el fondo del bol. Una vez que está todo bien incorporado, añadimos la harina todo a la vez. Y lo vamos a batir ligeramente en la velocidad más baja de la batidora para evitar que salpique la harina. La cocoa la podemos disolver con agua. Yo lo voy a hacer con café porque el café intensifica el sabor del chocolate y vamos a tener una pasta ligerita. Así debe de quedar. Y ahora incorporamos esto al resto de los ingredientes. Terminamos de batir esto a mano, así evitamos que nos queden rastros de harina o de mantequilla en el bol. Y esto ya está completamente listo. Reservamos. Vamos a continuar con el flan. Primero que nada ponemos los ingredientes más líquidos. Esta es la leche evaporada. Usamos toda la cajita. La leche condensada. Los 4 huevos. La vainilla. Y el queso crema.
y licuamos. No es necesario licuar mucho para no incorporar aire, solo hasta que los ingredientes estén todos incorporados. Ahora vamos a ensamblar el postre final. Vamos a colocar el pastel. Si el caramelo se hizo duro, no pasa nada. Alisamos la superficie del pastel lo mejor que podamos. Vamos a incorporar ahora el flan sobre una cuchara para evitar que golpee la masa del pastel. Verán que se mezcla ligeramente, no pasa nada por eso. Lo tapamos con un papel de aluminio y se va a ir a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos. Han pasado 45 minutos y vamos a verificar cómo vamos. Como verán, ocurrió la magia. El pastel ahora está encima, lo que quiere decir que el flan quedó abajo. Hacemos la prueba del palillo y sale completamente seco. Lo volvemos a tapar y lo vamos a dejar que enfríe a temperatura ambiente completamente. Luego irá al refrigerador de 6 a 8 horas o preferentemente toda la noche. Ya pasó el tiempo de refrigeración. Ahora vamos a desmoldarlo. Con todo el cuidado del mundo lo volteamos para evitar que se nos vaya a partir. Y así nos quedó. Lo pueden decorar a su gusto, pueden utilizar lo que ustedes deseen y dejar volar su imaginación. En el caso nuestro, vamos a irnos por algo muy sencillito. Creo que ahí ya quedó. Y ahora viene la mejor parte, vamos a probarlo. Quedó exquisito. El pastel de chocolate está muy suave con un intenso sabor a chocolate que me encanta. Y el flan muy suavecito. Pruébenlo, no se van a arrepentir. Es muy importante hacerles resaltar que todo lo hicimos desde cero. No utilizamos productos previamente embolsados o empaquetados del supermercado. Hicimos el pastel desde cero, hicimos el caramelo desde cero e hicimos también el flan completamente desde cero. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Si este video fue de su agrado, por favor no olviden suscribirse, comentar, compartir, dejarnos un like. Para nosotros es muy importante. Apapachos para todos y nuevamente gracias.